En esta oportunidad vamos a estar hablando de la obra Después de la finitud, ensayo sobre la necesidad de la contingencia, del filósofo francés Contant Meillassoux. Esta obra fue publicada en el 2006 y para muchos significó el fin de una era dentro de la tradición filosófica occidental. Antes de entrar a la obra que nos ocupa en este video, considero necesario hacer referencias a ciertas nociones previas para que puedas entender el marco filosófico y contextual en el que Meillassoux realiza sus argumentaciones. Es decir, es necesario saber con quién está dialogando Meillassoux para poder aprender la importancia que tiene esta obra. En este sentido, vamos a decir que Meillassoux dialoga con la tradición filosófica kantiana, la cual ha gobernado los últimos 2 siglos de la filosofía occidental. Esto tiene muchas consecuencias, pero la que más nos interesa a los fines de la explicación del texto de Meillassoux es que la filosofía, durante el paradigma kantiano, se vio privada de poder usar sus herramientas de reflexión especulativas para poder pensar en términos metafísicos. Poder pensar en términos metafísicos significa poder preguntarse qué es aquello que existe de manera absoluta y necesaria más allá del pensamiento humano, o bien qué es aquello cuya realidad es independiente de la existencia de los humanos. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura de 1781, establece los límites del pensamiento humano, es decir, desarrolla sólidos argumentos ontoespeculativos en relación a qué cosas el pensamiento puede acceder y a qué no. Básicamente lo que postula Kant es que el mundo que conocemos los humanos siempre es un mundo para nosotros. Es decir, el mundo que conocemos se trata de un mundo que aparece ante nuestra cognición con los filtros propios de nuestras representaciones. Para Kant, lo que sean las cosas en sí, es decir, más allá del pensamiento y de nuestros filtros, es algo a lo que no podemos acceder. El kantismo, por tanto, y esta va a ser la denuncia más fuerte de Meillassoux, nos deja de algún modo atrapados o encerrados en las limitaciones asfixiantes de nuestro propio entendimiento. Luego de Kant, cualquiera que postulase la posibilidad de hacer una afirmación sobre cómo son las cosas en sí mismas, olvidando el hecho de que tal afirmación se hace en base a nuestros propios sesgos y filtros humanos, cae en un dogmatismo o en un realismo ingenuo. Y es precisamente esta afirmación post-kantiana lo que Meillassoux va a refutar en su ensayo. Luego de 200 años de kantismo, en Después de la finitud, Meillassoux, en contra de Kant, argumenta la potencia del pensamiento especulativo de salir de sus propias determinaciones y pensar el afuera. Para este filósofo, el pensamiento puede acceder a cómo son las cosas en sí, es decir, más allá de nuestras representaciones. Y no solo eso, sino que el ejercicio especulativo de la filosofía puede alcanzar un enlace racional con el absoluto. Ahora sí, pasamos a la obra. La propuesta de Meillassoux en su obra se estructura en 5 apartados: la ancestralidad, metafísica, fideísmo y especulación, el principio de factualidad, el problema de Hume y la revancha de Ptolomeo. En lo que sigue vamos a hacer una revisión de cada uno de estos apartados. El problema de la ancestralidad hace referencia a la legitimidad de ciertos enunciados de la ciencia respecto de un pasado anterior a la existencia del ser humano. A la presencia actual de elementos que datan, según las pruebas del carbono 14, de una era anterior a los humanos, Meillassoux le va a llamar el archifósil. La importancia del archifósil en la argumentación de Meillassoux tiene que ver con la posibilidad de que la ciencia haga afirmaciones sobre cosas que existieron antes de la aparición del pensamiento humano sobre la Tierra. La reflexión que hace a este respecto el filósofo es que la filosofía debería desarrollar las bases ontoepistemológicas de por qué estos enunciados son legítimos.
Esto no ocurre en la actualidad y la filosofía kantiana y tradicional sigue sosteniendo que el mundo al cual la ciencia puede acceder es un mundo tal cual se nos aparece en la cognición. Por lo cual, el archifósil, en tanto elemento anterior al pensamiento humano, es una contradicción en sí misma. Dicha contradicción puede ser expresada bajo los siguientes términos. ¿Cómo es posible hacer afirmaciones legítimas de cómo era el mundo antes de la existencia del pensamiento humano, utilizando el mismo pensamiento como herramienta? Finalmente, debemos decir que Meillassoux extiende el argumento de la ancestralidad no solo a escenarios anteriores a la vida humana, sino también posteriores. En este sentido, la ciencia para Meillassoux tiene la capacidad de poder decirnos qué sucedería en el planeta luego de que un meteorito chocara con la Tierra, situación en la que ya no quedaría nadie para verlo. En este apartado, Meillassoux va a desarrollar las implicaciones que ha tenido dentro de la filosofía y del pensamiento humano en general el haberle negado a la filosofía su potencia especulativa de poder pensar en un absoluto. Esta sección se inicia haciendo referencia a la prueba ontológica que hace Descartes acerca de la existencia de Dios en sus famosas meditaciones metafísicas y conjuntamente a la crítica que Kant realiza a dicha prueba. Descartes va a decir que sería imposible que se pudiera pensar en un ser perfecto y necesario si éste no existiera, porque para Descartes la existencia viene al mundo a través del pensamiento. Esta importancia que Descartes le da al pensamiento se basa en la famosa reflexión de que yo puedo dudar de todo menos de que estoy dudando, es decir, de que estoy pensando. De allí pienso, luego existo. Entonces, si el pensamiento es capaz de albergar la idea de un ser perfecto y necesario, es porque éste debe existir. Contrariamente a estas afirmaciones, Kant va a sostener que el hecho de que podamos pensar en un ser perfecto no hace que éste exista. Dios, en tanto ser absoluto y necesario, no es una experiencia fenomenológica que se nos aparezca en el espacio y en el tiempo. Por tanto, no podemos afirmar la existencia de Dios, ya que solo conocemos lo que cae dentro de nuestras experiencias fenomenológicas y representativas. Kant va a decir: podemos pensar en la existencia de algo más allá de lo fenomenológico, pero jamás conocerlo. 200 años más tarde, Meillassoux va a retomar estas disquisiciones para darle una nueva mirada ontológica y especulativa. Lo importante es que en este apartado Meillassoux va a explayarse en la principal consecuencia de las afirmaciones kantianas respecto de la imposibilidad del pensamiento especulativo de acceder a un absoluto más allá del pensamiento humano. Ahora bien, una de las principales consecuencias de impedir un enlace racional con el absoluto recibe el nombre, dentro de la propuesta de Meillassoux, de fideísmo. El fideísmo es una doctrina que afirma que solo se puede conocer a Dios, es decir, llegar a un absoluto no fenomenológico, a través de la fe y nunca a través de la razón. Como consecuencia de la restricción que el kantismo le impone a la filosofía de poder pensar racionalmente el absoluto, el fideísmo va a abrirle las puertas a una multiplicidad de creencias religiosas cuyas divinidades propuestas no van a poder ser nunca refutadas. Esto último se debe a que la legitimidad de estas creencias y divinidades se basa en el orden de la fe y no de la razón. A este respecto, Meillassoux va a decir que siendo solo la religión la vía legítima para poder pensar en términos metafísicos, se nos ha negado la posibilidad de tener una relación lógica con lo real. La propuesta de Meillassoux es que se puede ser metafísico y no dogmático. Ser dogmático significa postular la existencia de un ser necesario, por lo tanto previo a cualquier manifestación. El alma, los átomos, Dios. En este punto, la astucia de Meillassoux reside en postular la contingencia como único ser necesario. Y en este acto, es decir, postular la contingencia como único ser necesario,
lo que va a hacer es convertir lo que durante 200 años fue una limitación para el pensamiento en el gran descubrimiento de la potencia de la razón especulativa. En esta sección, Meillassoux va a desarrollar el arma especulativa con la que espera demostrar la posibilidad de que la razón filosófica pueda acceder a un absoluto. A esta arma teórica Meillassoux le va a llamar el principio de factualidad. Para poder entender en qué consiste este principio, debemos antes conocer dos conceptos que también aparecen desarrollados en la obra de Meillassoux. Estos conceptos son el círculo correlacional y el principio de facticidad. Con la noción de círculo correlacional o correlacionismo, Meillassoux hace referencia al tipo de relación que la filosofía kantiana o postkantiana ha establecido entre ser y pensamiento. El correlacionismo o círculo correlacional nos dice que cada cosa que yo piense, por el hecho de que la estoy pensando, se vuelve algo que no es absoluto sino relativo. Recordemos que para Kant no podemos conocer nada que no caiga dentro de los límites de nuestro pensamiento. El noúmeno, en tanto ser más allá de nuestras representaciones y entendimiento, es inaccesible para Kant. Postular, como es el caso de Meillassoux, que el pensamiento puede llegar a un ser que no está atrapado en los límites de nuestro pensamiento es no ser correlacionista, es postular que se puede salir del círculo correlacional. En cuanto al principio de facticidad, Meillassoux recupera esta noción de la filosofía de Heidegger. La facticidad va a llevar al correlacionismo entre ser y pensamiento a su versión más fuerte, afirmando que no existe un ser que no sea correlativo. Recordemos que Kant había afirmado que la cosa en sí, más allá de nuestro pensamiento, existía, pero que no podíamos conocerla. Sin embargo, la facticidad va a ir más lejos, va a estrechar la relación entre ser y pensamiento, considerando la no existencia de algo anterior o posterior al pensamiento. O sea que si bien Kant decía que ese algo podía existir pero que no podíamos conocerlo, la facticidad niega su existencia. Es decir, niega la existencia de algo que no sea correlativo al pensamiento. Como te habrás percatado, es entonces el principio de facticidad el que hace que carezcan de sentidos los argumentos de la ciencia acerca de la existencia de elementos que existían antes o que existirán después de la vida humana. Lo que voy a explicarte ahora es lo más importante de la tesis de Meillassoux. Te voy a contar en qué consisten las operaciones especulativas que este filósofo lleva a cabo para demostrar la posibilidad de que la razón salga del círculo correlacional. Como ya vimos, Meillassoux menciona que el principio de facticidad es una absolutización del círculo correlacional, es decir, lleva el correlacionismo a su máxima potencia y realización. Ahora bien, lo que va a hacer Meillassoux a continuación es repetir este gesto y absolutizar el principio de facticidad. Ahora bien, absolutizar el principio de facticidad quiere decir lo siguiente: convertirlo en un absoluto alcanzado por la razón. En otras palabras, y he aquí lo más importante, en vez de considerar que el conocimiento de que todo pensamiento es contingente consiste en una limitación, se considera que tal comprensión es un descubrimiento especulativo. De esta manera, para Meillassoux, finalmente la razón alcanza un absoluto no relativizable, y este absoluto consiste en que lo único necesario es la contingencia. En el primer apartado de este ensayo, la ancestralidad, Meillassoux afirma que es necesario que la filosofía desarrolle las bases ontoespeculativas que legitimen los enunciados de la ciencia. En el apartado El problema de Hume, el filósofo va a dar cuenta de qué manera esto se puede hacer utilizando la noción de contingencia radical en tanto absoluto no relativizable por el pensamiento humano. Dos aspectos centrales tiene la demostración de Meillassoux acerca de la legitimidad de la ciencia: la doble naturaleza de la cosa en sí, de ser absoluta y contingente al mismo tiempo, y, por otro lado,
la defensa de que las leyes físicas de la naturaleza no son constantes. Ambos aspectos, doble naturaleza de la cosa en sí y la afirmación de que las leyes físicas no son constantes, constituyen las bases teóricas a partir de las cuales Meillassoux defiende la capacidad de la ciencia de hacer afirmaciones matemáticas sobre la realidad, afirmaciones que no son relativizables y que por tanto tienen un carácter absoluto. Ahora bien, en su ensayo el filósofo desarrolla estos dos aspectos que constituyen la base teórica de la legitimidad del discurso científico, y esto lo va a hacer a partir de una reformulación del problema de la inducción de Hume. Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, afirma que el hecho de que un acontecimiento no haya tenido lugar en el pasado no habilita a argumentar la imposibilidad de que tal acontecimiento ocurra en un futuro. En otras palabras, el hecho de que las leyes físicas de nuestro universo no hayan cambiado en el pasado no quiere decir que no lo puedan hacer en un futuro. Y lo más importante, pueden cambiar sin ningún motivo, sin ninguna razón. Meillassoux rescata de Hume esta idea de que las leyes de la naturaleza, las leyes físicas de nuestro universo, podrían cambiar de un momento a otro y sin razón. Ahora bien, esto último lo hace basándose en la noción matemática del infinito intotalizable de Cantor. La noción de infinito intotalizable de Cantor nos dice que no podemos conocer de antemano todos los mundos posibles, justamente porque el infinito es algo siempre abierto que no puede ser encerrado en una totalidad. Para Meillassoux, de la aplicación de esta noción a nuestro propio universo, resulta que no podemos afirmar que vivamos en un mundo en donde las leyes de la naturaleza son constantes. Y esto en tanto no conocemos de antemano todos los casos posibles en los que puede devenir nuestro universo y sus leyes físicas. Pero ¿por qué es importante para Meillassoux que las leyes de la naturaleza puedan cambiar de un momento a otro y sin motivo? Esto tiene que ver con lo que ya expresamos acerca de la doble naturaleza de la cosa en sí, la de ser absoluta y contingente al mismo tiempo. A este respecto podemos decir que el mismo Meillassoux, al afirmar que la ciencia puede llegar a verdades absolutas, podría caer en una contradicción, ya que al mismo tiempo sostiene la contingencia radical de todo lo que es. Sintetizando, para Meillassoux, ¿existe una realidad que no sea contingente y relativizable? Sí, la contingencia misma. Pero entonces, ¿cómo es posible que la ciencia pueda hacer afirmaciones verdaderas y absolutas sobre las cosas que en el fondo son contingentes? Como podemos ver, la aparente contradicción de Meillassoux sería sostener que las cosas en el fondo son contingentes y sin embargo la ciencia puede llegar a una verdad no relativa, fija y absoluta. La forma de solucionar esta aparente contradicción dentro de la filosofía y la propuesta de Meillassoux es afirmando la posibilidad de que las leyes físicas de nuestro universo, aunque provisoriamente son y están fijas, estas pueden cambiar y sin razón. En otras palabras, el filósofo francés está afirmando que la ciencia puede describirnos cómo son las cosas en sí, más allá de nuestras representaciones, pero también que esta realidad a la que accede la ciencia no deja de ser contingente, ya que puede cambiar de un momento a otro y sin razón. Finalmente pasemos al último apartado de este ensayo, la revancha de Ptolomeo. En este apartado Meillassoux nos recuerda un pasaje de la historia de la ciencia, el momento en que las investigaciones astronómicas y matemáticas de Copérnico y luego de Galileo y Galilei descubren que la Tierra no es el centro del universo. Este modelo heliocéntrico iba en contra del modelo de Ptolomeo, que a favor del cristianismo y de las Santas Escrituras apoyaba que la Tierra estaba en el centro del universo. A este respecto, Meillassoux reflexiona que el descubrimiento de Galileo y de Copérnico acerca de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol implicaba un doble movimiento en relación a lo humano. Por un lado, se lo descentraba del universo y por otro se daba cuenta del poder de la razón matemática de alcanzar una realidad
que trascendía los límites humanos. Entonces, paradójicamente, la ciencia se volvió capaz de dar cuenta de su propio aspecto intrascendente e insignificante dentro de la creación del universo y al mismo tiempo de su potencia matemática de describir una realidad que no nos necesita para existir. Sin embargo, va a explicar Meillassoux que esta potencia que alcanza la razón en los descubrimientos científicos de Copérnico y Galileo se va a ver limitada en el siglo XIX por la filosofía de Kant. Según Meillassoux, la filosofía kantiana funcionó como una suerte de revancha de la cosmología de Ptolomeo que colocaba la Tierra en el centro del universo. Esto es así ya que la filosofía kantiana, como ya hemos explicado, coloca al ser humano en el centro del conocimiento. La filosofía kantiana afirma que todo conocer se produce dentro de los límites del entendimiento humano. Finalmente podemos decir que después de la finitud es un intento de revertir los límites que la filosofía kantiana impuso a la filosofía de poder desarrollar sus herramientas especulativas en pos de acceder a un vínculo racional con el absoluto. Y, por otro lado, es un intento de revertir los límites impuestos a la ciencia en relación a la potencia de ésta de describirnos una realidad objetiva, no correlativa e indiferente al pensamiento humano. Si te gustó este video y te resultó útil, te pido que le des me gusta, lo compartas y que te suscribas al canal para que puedas recibir más material de filosofías para otros mundos.